Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta Cámara de Representación Territorial del Senado, a la presentación del estudio de evolución de la percepción de los avances en la España despoblada 2022-2023, organizado por la Cátedra de Reto Demográfico, Reto Demográfico y Despoblación, NES Educación, a través de su presidente, don Manuel Campo Vidal, al que quiero agradecer personalmente la invitación que me ha cursado para acompañarles en esta jornada como presidenta de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de esta Cámara. Desde la emblemática manifestación en la España despoblada celebrada en Madrid en marzo del 19, ha sido mucho lo que se ha debatido y escrito sobre la situación de la España rural más desfavorecida. Manuel Campo Vidal ha sido uno de los que han puesto en la agenda mediática este grave problema. Y estoy de acuerdo con las declaraciones que ha hecho en alguna ocasión que para luchar contra la despoblación debe haber una gran alianza. Dicho esto, es justo también reconocer que a lo largo de la legislatura, de esta última legislatura, todas las administraciones públicas han trabajado y han puesto sobre la mesa medidas, políticas y cambios legislativos importantes con el fin de atajar el grave problema de la despoblación. Una situación que arrastramos en nuestro país durante ya muchas décadas y que tenemos que ser conscientes que no se va a revertir en un breve periodo de tiempo. Además, es destacable también que es la primera vez en la historia del país que tenemos un ministerio a propósito del reto demográfico y despoblación con rango de vicepresidencia, y también en la comisión que presido en el Senado se han realizado un intenso trabajo a lo largo de esta legislatura por todos los grupos políticos en él representados, tengo que decirlo, no solo para atender como merecen los problemas de la mal llamada España vaciada, sino otras cuestiones singulares vinculadas a la organización territorial del Estado, cuestión siempre preferente en esta Cámara. Y por último, quiero dejarles una cuestión para la reflexión. Durante la anterior crisis económica, todos los recortes que se hicieron fueron valorados en tertulias, en foros. Esos recortes, los que más afectados fueron los de la España rural más desfavorecida. Y se veían como el mantener una escuela en un pueblo con 4 alumnos se veía como un exceso de gasto público. Mantener un pueblo de 500 habitantes, un médico, para 300, 400 cartillas sanitarias se veía como un gasto superfluo. Bueno, pues esa percepción ha cambiado. Hoy la sociedad española cree y valora que los derechos y los servicios en el medio rural más desfavorecido tienen que prestarse en igual de condiciones que en otros territorios. Vamos avanzando. Por lo menos la percepción que se tiene sobre la despoblación y la inversión que hay que hacer para mantener nuestros pueblos vivos ha cambiado. Pues vosotros, Manuel, tenéis mucho que ver también en esto y, desde luego, yo que soy de un pueblo pequeño de la Serranía Conquense, una provincia muy azotada por la despoblación, bienvenido el cambio de percepción. Por ahí empezamos, un buen motivo para empezar y, desde luego, animar a todas las administraciones a seguir trabajando de la mano para algún día revertir la situación que tenemos en nuestro país. Como digo, bienvenidos, buena jornada. Muchísimas gracias, Manuel. Paso la palabra a Manuel Campo Vidal. Muchas gracias, señora presidenta de la Comisión de Reto Demográfico, de Despoblación y Reto Demográfico del Senado. Señores senadores, diputados, representantes de alcaldes, representantes también de organizaciones cívicas y empresariales, que estamos en esa gran alianza que sugería la presidenta, tratando de cambiar el tremendo desequilibrio que tiene España, en el cual el 20%, el 80% de la ciudadanía vivimos en el 20% del territorio. Y eso es insostenible incluso desde el punto de vista medioambiental. Es un honor para nosotros ser recibidos en el Senado, que el Senado se abra por tercer año consecutivo para recibir estas palabras, estas voces, este estudio y la música que escucharemos aquí
de distintas intervenciones, también territoriales, pero representando esa alianza a la que nos estamos refiriendo. Y es muy de agradecer que el Senado nos reciba, nos lo decía ahora el presidente. Antes no fue así siempre. Tenemos que reconocer que no fue así. Las instituciones vivían con una cierta lejanía el problema del mundo rural. Es verdad que los ayuntamientos y las diputaciones, unas más que otras, estuvieron siempre empujando y en el marco de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, pues conseguimos avanzar. Pero es verdad que también muchos gobiernos autonómicos no tenían, digamos, tanto interés en la cuestión, poco el Gobierno nacional y el Parlamento Europeo. Durante muchos años el Parlamento Europeo consideró que esto de la despoblación era de Laponia, de las tierras altas de Escocia y de la Europa ártica. Pero ha sido el trabajo de muchos eurodiputados, de unos cuantos eurodiputados españoles de distintos partidos, además, los que han conseguido que se abriera la mirada a que despoblación la hay, y vaya si la hay, en el sur de Europa. Va por Italia, va por Francia, va por Portugal y va especialmente por España, que es la más acentuada. Decía ahora la presidenta de la Comisión, con toda razón, que aquel 31 de marzo de 2019 fue un punto de inflexión. A partir de aquel momento las cosas empezaron a verse de otra manera y se creó la Secretaría de Reto Demográfico y hubo plataformas, como Teruel existe, y Soria ya, que se constituyeron en candidaturas y además con éxito también estuvieron aquí presentes en la presentación de un estudio anterior, como recordará la presidenta, y hemos ido avanzando. Pero quisiéramos trasladar desde el estudio algo que nos parece realmente muy importante. La España rural avanza, sí, lo reconoce todo el mundo, pero no a la velocidad que desearíamos. Y como vamos con retraso, se trata de acelerar el paso. Hemos encuestado a 500 personas, poco más, distribuidos en 6 grupos para establecer comparaciones. La administración local, o sea, ayuntamientos y diputaciones, entidades y líderes sociales en el territorio, algunos de ellos los vamos a escuchar ahora, entidades, decíamos, y líderes sociales, pero también periodistas rurales, porque es muy importante esta alianza en la que estamos casi 200 periodistas, también habrá aquí un representante hablando de esta cuestión. Las plataformas, como no, hemos entrevistado a las plataformas, a todas aquellas que han querido, de las 168 se lo hemos enviado a todos, a jóvenes y a emprendedores. Y la percepción es que realmente hay avances. Ahora lo cree la tercera parte de todos los consultados. El año pasado lo creía solo la mitad, el 51%. Avanzamos, por tanto. Puede establecerse también que ha crecido la confianza en el trabajo de los ayuntamientos y las diputaciones. Por tanto, avanzamos, aunque hay tramo de mejora. El trabajo de los gobiernos autonómicos ahora es más perceptible. Ahora ya lo ve el 50%, antes no, el año pasado menos. Por tanto, los gobiernos autonómicos tienen también que intensificar ese apoyo y, sobre todo, coordinarse bien, porque algo que subraya casi todo el mundo que se ha consultado, y las cifras ahí se disparan, es que hay mucha lentitud burocrática y que hay mucha descoordinación entre las distintas administraciones. Y eso genera realmente un problema, ¿no? Por lo tanto, estamos también con áreas de mejora. Sigue la convicción que la falta de conectividad es fundamental en España, pero estamos mejorando. Es verdad, ahora solamente lo cree el 41%, el año pasado el 58%, y cabe suponer que ese porcentaje se va a reducir drásticamente en cuanto entre en funcionamiento este anuncio que hizo el Gobierno, por lo cual, a través del satélite Hispasat, será posible facilitar a los usuarios de las zonas más alejadas la instalación gratuita del servicio y una reducción mensual de la factura. Eso esperamos que sea inmediato y determinante, y se hace también con fondos Next Generation hasta donde sabemos, ¿no? La formación es fundamental. No habrá recuperación si no hay formación. Y realmente lo destacan precisamente de forma especial los periodistas, los jóvenes y los emprendedores consultados. En Next Educación hemos tenido la experiencia reciente de un diplomado de 20 horas de territorio rural inteligente para hablar de digitalización, sostenibilidad, energía y también de comunicación. Bueno, tienen que saber que hay casi 1000 personas que o han terminado o están cursando
en este momento ese diplomado. Si no hay formación, es muy difícil que haya recuperación. Pero también piden, además de formación, los consultados a las administraciones que haya descentralización. Y cuando hablamos de descentralización estamos pensando en organismos que el Gobierno de España lleva a algunos territorios, como hemos visto, y eso yo creo que es una decisión que es enormemente interesante, pero otros también pueden descentralizar. Y en ese sentido queremos destacar que nos hemos encontrado con que la Diputación de Coruña, por ejemplo, su oficina provincial de fondos europeos la ha colocado en un pueblo, no en La Coruña. Y en Toledo están haciendo lo mismo. Así que hay que descentralizar todo aquel que pueda hacerlo, que es casi todo el mundo. Hay asuntos de unanimidad. Todo el mundo entiende que el mundo rural es imprescindible para el cambio climático y el 86% cree que la transición ecológica es una oportunidad muy clara para el mundo rural. Vamos a ver si somos capaces de aprovecharla, ¿no? También hay un desacuerdo que se va reduciendo, pero hay todavía desacuerdo con la actuación de la Secretaría de Reto Demográfico. Ha bajado 10 puntos, pero eso está ahí. Y sí que los fondos europeos generan una esperanza porque el 93% creen que con más gestión se podrían conseguir y con menos burocracia. El estudio lo van a tener desde ahora mismo ya en la página web de Next Educación, por lo tanto pueden entrar ahí, pero y hagan comparaciones porque son enormemente interesantes. Al ser el tercer año hemos podido establecer las tendencias y eso nos advierte claramente de por dónde vamos, ¿no? También se aprecian en el estudio variaciones significativas con el año anterior con relación a las plataformas. El interés en convertirlas en candidaturas municipales baja del 57 al 41, generando las elecciones mayor esperanza, las elecciones del mes que viene, entre jóvenes y emprendedores. Y es curioso también que dentro de ese retroceso de la confianza en las plataformas lo destacan también los propios que responden en nombre de las plataformas. Es muy significativo esa cuestión. Por lo tanto, hemos encuestado a 500 personas y agradecemos la ayuda de la Fundación AXA y de Ispasat en las cuestiones materiales para poder resolverlo, para conducirnos a la idea de que hay oportunidades en el mundo rural, de que ya no tenemos que llamarle la España vacía, la España vaciada, pero esas propuestas se tienen que concretar y se tienen que concretar en oportunidades laborales y en oportunidades de la vivienda. Oportunidades laborales lo señala el 80%, la vivienda el 70%. Nosotros estamos convencidos de que con estas tendencias en marcha, realmente con las instituciones también, además de la Administración local, renovadas en las elecciones del 28 de mayo, pues cabe augurar que la medición de la percepción de los avances el año que viene habrá experimentado, como ya viene experimentando en los últimos años, una aceleración significativa. Ojalá sea así. Y ahora, si les parece, más allá de los datos, vamos a escuchar algunas voces representativas, tanto territorialmente como de las funciones que hay en el territorio. Le vamos a dar la palabra, en primer lugar, a Santiago Pérez Peñarroya. Él es el diputado de Acción por la Despoblación de la Diputación de Castellón. Momentos difíciles como consecuencia de los incendios. Por esa razón no ha podido venir el presidente como se había comprometido. Estamos encantados de recibir a su diputado de Acción por la Despoblación. Santiago Pérez Peñarroya, cuando quiera tiene la palabra. Buenos días. Muchísimas gracias, presidenta Carmen Torralba, de la Comisión, don Manuel Campo Vidal, senadores, senadoras. Mis primeras palabras quiero precisamente eso, que sean de agradecimiento por contar con la provincia de Castellón y excusar al presidente José Martí, como ha comentado Manuel Campo Vidal. La provincia de Castellón también sufre la despoblación. En primer lugar, por tanto, también querría romper estereotipos, porque Castellón de la Plana es la segunda provincia más montañosa de España, donde 115 de 135 municipios son menores de 5.000 habitantes y de estos 87 municipios menores de 1.000, y donde el 80% del territorio en el interior vive menos del 20% de la población.
Miren, yo ayer también pensaba en las múltiples acciones que hemos desarrollado en la Diputación de Castellón, ¿no?, como eje principal en la despoblación, y pensaba en comentarles aquí, pero pensaba que puede ser más útil aportando diferentes reflexiones sobre la despoblación y que sirvan, yo creo, para afrontar un camino nada fácil y en que nadie tenemos soluciones mágicas. Sí que se han hecho pasos adelante, y sería injusto, ¿no?, reconocer que eso no ha sido así, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, y para empezar, de la mano de la Generalitat Valenciana, hemos iniciado un aumento de la financiación no finalista a los municipios y que creo que deberían de copiar muchas otras administraciones. Una financiación a través de los fondos de cooperación sin burocracia para los ayuntamientos y que, entre otros casos, ayuda para mantener servicios. Y servicios es sinónimo de personal en los núcleos rurales. Y como sabrán, en los pueblos rurales falta mucho personal en los ayuntamientos. Entre otras cosas, además, por la ley de racionalización también. Por tanto, mejor financiación no finalista, menos burocracia, más servicios y cambio, ¿por qué no?, de esa ley de racionalización y del sector público que tanto nos afecta y de contratos del sector público que tanto nos afecta a los pequeños municipios. En segundo lugar, quería decir que sí que es cierto que ha habido un cambio de paradigma, como decía anteriormente, de todo lo rural, en positivo, de su relato. Pero, ojo, mucha gente todavía ve nuestros pueblos como un reservorio de la naturaleza. Sí que puede ser que seamos la naturaleza en sí misma. Y yo diría que en este caso deberíamos de ser las personas, la especie a proteger en ese territorio. Somos los custodios del territorio, lo protegemos, lo lloramos, si lo perdemos, como está pasando en Castellón en estos momentos. Por tanto, ¿para cuándo una gestión forestal y del territorio diferente? Una gestión que cuente con el territorio y con sus necesarias actividades y con su saber. ¿Para cuándo un pago por esos servicios? ¿Cuánto cuestan los bosques? ¿O cómo cuantificamos el paisaje de lugares como Ordesa, Somiedo, la Serranía del Tajo o en este caso, la Peñagolosa en Castellón? Abrevio. Necesitamos un nuevo marco regulatorio, una simplificación de procesos y como retos de futuro seremos los generadores de la energía que juegan un papel fundamental en el cambio climático, pero necesariamente esa implantación tiene que contar con el respeto y la autonomía local. Y también en vivienda deben dedicarse más ayudas y rehabilitación. Y acabo ya. ¿Puede existir una política fiscal diferenciada? Si fuera economista, probablemente les diría que no, pero existe un desigual número de servicios públicos administrativos, educativos o sanitarios que encarecen, sin duda, más la vida en los pueblos. A mi parecer, a situaciones diferentes, fiscalidades diferentes, por un principio de equidad y de igualdad y por una deuda histórica con estos territorios. Ustedes son el Senado, son la Cámara de Representación Territorial. Si queremos una sociedad más justa, no podemos seguir caminando a velocidades diferentes. Por tanto, hay que trabajar para corregir estas desigualdades que existen. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Y hablábamos de incendios y queda claro en el estudio que la despoblación está muy directamente en relación con el abandono de las fincas, el abandono de los incendios. Y si lo saben bien en algún sitio, porque aunque incendios las hay en todas las provincias, fue en Zamora y pensamos en la sierra de la Culebra, ¿no?, como algo que de pronto descubrió todo el mundo como un lugar de pánico realmente. Tiene la palabra el presidente de la Diputación de Zamora, don Francisco Requejo. Bien, presidenta de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado, señoras y señores senadores, presidente de Nuestra Educación, Manuel Campo Vidal, compañeros de diputaciones, también de ayuntamientos, buenos días y gracias por darnos la oportunidad de exponer la situación de mi provincia, que es Zamora. Yo les voy a explicar, a ver si consigo hacerles ver todo lo que nos está haciendo y necesitamos para que Zamora, que está tan precisa de estímulos y políticas reales y no de palabrería, requiere para revertir su situación. En Zamora, el 60% de los pueblos tiene más vecinos nacidos antes de la Guerra Civil que en pleno siglo XXI. Un territorio donde se junta el envejecimiento, la baja tasa de natalidad,
la desinversión y, por ende, la despoblación. Esta es la cruda realidad. Cada año perdemos el 1% de la población. Concretamente, del 2012 al 2022, hemos perdido el 11,95%. Un ejemplo claro es la comarca de Aliste, fronteriza con Portugal, en la que el 13,1% de la población es menor de 20 años, la cifra más baja de toda la Unión Europea. Y en unos años estaremos a la cabeza del envejecimiento en Europa. La edad media de los habitantes de Zamora superará los 60 años a partir del 2040. Ya lo estamos a la cabeza en España, con una media de edad por encima de los 51 años. Déjense de tantos análisis, muchas veces, unos y otros, y fíjense en la realidad de provincias como la mía, como Zamora. Desde Madrid, si no bajan al barro y lo ven y lo conocen con sus propios ojos, lo único que hacen es perder tiempo que a nuestros vecinos no les sobra, porque somos una provincia humilde, trabajadora, pero con la misma dignidad que cualquiera de nuestro país. No jueguen con la ilusión de la gente. El respeto se gana con trabajo y con credibilidad. Yo le pido que se los ganen. Necesitamos esa fiscalidad diferenciada que Europa ya nos reconoce y nadie pone en marcha, no sabemos aún el porqué, que tan beneficiosa sería para poder asentar empresas y crear puestos de trabajo en mi provincia. Necesitamos que apuesten por la inversión en industrias que creen trabajo, que fijen población, en torno a energías renovables y sostenibles en territorios como el nuestro, que nos mejoren la conectividad, que algo ha mejorado, pero aún queda mucho por hacer, con zonas en Zamora aún con sombras de cobertura. Tenemos un proyecto en torno a una biorefinería multifuncional en Barcial del Barco, que está esperando aún la ayuda prometida por la señora ministra Reyes Maroto en su visita a Zamora. Pero claro, esto lo prometió en elecciones. Es un proyecto viable que va a crear numerosos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Yo le pido que los apoyen de manera decidida y no con falsas promesas. Que se deslocalicen oficinas. Zamora, en el terremoto que es la despoblación, somos el epicentro nacional. ¿Qué mejor sitio que una oficina de despoblación o similar en nuestra provincia? Apuesten por la tecnología en torno a los cuidados de los mayores en territorios como el nuestro, envejecido. Es un campo maravilloso para crear empleo, para fijar población. Conozcan y apoyen nuestra estrategia Silver Economy, que va encaminado a ello. Cada vez vivimos más años y queremos que nuestros mayores los vivan mejor. Ayúdenos a retener ese talento joven que se nos está marchando. Denos herramientas para que tengamos facilidades los emprendedores para poder emprender y poder ganarse la vida en Zamora. ¿Cuánta gente tiene que morir más en la carretera nacional 122 para que se agilicen los trabajos y se convierta de una vez por todas en una autovía? Incluyan también a nuestra provincia en el diseño del corredor atlántico. Para nosotros es fundamental. Tenemos una ubicación estratégica fronteriza con Portugal y una zona como Benavente vital como centro logístico y de comunicaciones. Mejoren las frecuencias, abaraten los precios del AVE de Zamora a Madrid. Ayuden a la gente a que puedan vivir en Zamora y poder trabajar aquí, en la capital. Doten de presupuesto al tan deseado por los zamoranos proyecto del campamento militar de Monte la Reina. Sería positivo y beneficioso para nuestra provincia. Trasladen estos mensajes, despierten de una vez, escúchennos, los que hoy estamos aquí, tomen medidas ya, no esperen y pierdan muchas veces el tiempo en discusiones absurdas mientras territorios como el nuestro se están desangrando. Una sociedad que no cuida a sus ciudadanos es una sociedad débil. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra ahora el alcalde de Cabra, en Córdoba, que es senador, además, Fernando Priego, cuando quiera. Pues muchas gracias. Muy buenos días. Saludo con afecto a los compañeros y compañeras del Senado y también agradezco a todos los presentes y en especial al presidente de Next Educación la invitación que me ha cursado para poder compartir con todos vosotros alguna reflexión, que algunas de ellas van a ser coincidentes con quien me ha antecedido en el uso de la palabra, pero creo que abordar esta problemática afortunadamente nos lleva a conclusiones comunes en muchas ocasiones, que es un buen paso para adoptar algunas decisiones. Como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Entidades Locales
de esta Cámara, quiero felicitaros por este estudio, felicitaros por traerlo a esta Cámara de Representación Territorial, que muchas veces se equipara a la representación territorial de las comunidades autónomas, pero donde tenemos que hablar de municipalismo, donde también están presentes los grandes y los pequeños municipios, y donde trabajamos desde la Comisión de Entidades Locales, además de la comisión que representa la presidenta la presidencia de este acto, por mejorar la vida en nuestros pueblos. La mayor parte de nuestros conciudadanos viven en entornos urbanos, ya sean grandes urbes o sean pequeños y medianos municipios de la España rural. Y quien realmente consolida y presta los servicios necesarios para que estas personas puedan vivir con calidad de vida son los ayuntamientos. En esto podemos estar todos de acuerdo. Son las entidades locales, a la postre, las que sostienen, mantienen y cuidan los servicios públicos de proximidad que hacen a los vecinos poder vivir en estos entornos urbanos, principalmente en los rurales. El mundo actual exige que en estos entornos se ofrezcan unos servicios básicos imprescindibles para poder fijar la población al territorio, y por ello es también imprescindible que foros de este tipo dimensionen, atiendan y pongan en valor, como se dice ahora, las demandas históricas del municipalismo español, muchas de ellas expresadas por unanimidad y por consenso en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, ya que hay una alcaldesa que pertenece a la misma, he podido compartir con ella anteriormente algunas de estas reflexiones. Desgraciadamente, la pandemia que hemos sufrido ha puesto en valor algunas cuestiones que pueden fortalecer al mundo rural. Las debilidades de vivir y las complicaciones de vivir en una gran ciudad, la posibilidad de teletrabajar, la aspiración de vivir en un entorno cada vez más saludable o estilos de vida cada vez también más próximos a esa salud y al consumo de productos menos procesados, menos contaminados, a la calidad del aire, son oportunidades que no podemos dejar pasar para ponerlas a disposición de aquellos que no les importe abandonar ese mundo urbano tan consolidado en la España rural. Pero para que esto sea posible e imprescindible, hay que avanzar en una adecuada y suficiente prestación de servicios que en algunos casos podríamos llamar de mínimos, pero que en otros, sin lugar a dudas, se tienen que prestar con excelencia, con la misma excelencia que se presta en una gran ciudad. Las administraciones públicas, estatales y autonómicas tienen la obligación de cooperar con las entidades locales para poder prestar estos servicios. Eso debe de venir de la mano, incuestionablemente, de la reforma de la financiación local, una asignatura pendiente que desde esta Cámara se viene reiterando con insistencia y además hacerlo a la misma vez que se modifica el marco de financiación de las comunidades autónomas. Es imprescindible para la España despoblada, para los ayuntamientos de la España rural, ofrecer seguridad jurídica tanto a los municipios como también a los ciudadanos y a los emprendedores que deciden irse a vivir a la España rural. No es posible, no es aconsejable que nuestros ayuntamientos estén desprovistos de habilitados nacionales, que no tengamos secretarios, que no tengamos interventores que puedan ofrecer garantías jurídicas a todos aquellos que viven en el mundo rural. Por eso se hace también imprescindible reformas, no solamente en la financiación, sino también legales, para que se puedan cubrir estos puestos. Y también, como no, complementar las retribuciones de aquellos habilitados o de aquellos funcionarios públicos que deciden irse al mundo rural. Voy concluyendo, pero hay que hacer ese análisis también sobre las nuevas tecnologías. Y ahí cuando decía que sí es cierto que hay que prestar servicios mínimos que no pueden ser comparables con los de grandes ciudades, hablemos de hospitales, hablemos de grandes colegios, estudios universitarios, incluso de secundaria, que debemos de ofrecerlos en el ámbito rural con comodidad o con proximidad o con buenas comunicaciones, pero es imposible, todos lo sabemos, tener un hospital en cada municipio, en cada pequeño municipio o en cada mediano municipio. Tenemos que posibilitar el acceso a lo mismo. Sin embargo, hay otros servicios que sí tienen que ser prestados con la misma excelencia que se prestan en Madrid capital. Y hablo, por ejemplo, de la tecnología de la información y la comunicación. Es imposible que le podamos pedir a nuestros jóvenes, a nuestros emprendedores que se queden en el mundo rural cuando en muchos sitios no hay ni cobertura de teléfono. Y por lo tanto, es algo en lo que tenemos que seguir avanzando. Y finalmente, esa fiscalidad diferenciada de la que se hablaba, que la Comisión Europea permite hasta un 20% para las empresas, que en este país ahora mismo el Gobierno ha optado por un 1% únicamente, tenemos que avanzar en ella. Y termino
con la generosidad de la presidencia, hablando de un factor más sociológico que meramente legal o económico, y es el de prestigiar el mundo rural. Tenemos que hacer cambiar a la sociedad la visión que tiene de nuestros pueblos, de nuestros municipios, porque nuestros pueblos son cultura, es tradición, es riqueza, es esfuerzo, es trabajo, y porque hoy día muy poco tiene que ver las tareas, por ejemplo, agrícolas y ganaderas que se realizan en nuestros pueblos con las que se realizaban hace 50 años. Hoy nuestro campo, nuestra ganadería está altamente tecnificada. Hay unos conocimientos y aplicaciones científicas importantísimas y nuestros agricultores y ganaderos en muchas ocasiones son ingenieros. Por lo tanto, esa España de la boina y la gallina ya no existe. Hay más catetos en Madrid capital que en nuestros pueblos y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es prestigiarlo y que la gente vuelva y quiera volver a nuestra España rural porque lo merece. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, alcalde y senador. Ahora tiene la palabra la alcaldesa de Ayo, Navarra, Susana Castanera, cuando quiera. Buenos días, muchas gracias, presidenta de la Comisión, senadores, senadoras, compañeros y compañeras todos. Querido Manuel, quiero agradecerte la oportunidad que me das de estar hoy aquí y felicitarte por tu magnífico trabajo. No me refiero solo a las conclusiones del estudio que hoy nos presentas, sino a toda la trayectoria y todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo para combatir la despoblación. Como has comentado, yo soy de Navarra, soy alcaldesa de un municipio de 977 habitantes, lo digo con mucho orgullo, aunque pueda parecer muy poquito, porque además nosotros sufrimos la despoblación, pero este año hemos subido en habitantes, o sea que con el duro trabajo y la constancia se puede conseguir. Es diferente el problema de la despoblación que acontece en las tierras altas de Escocia, como mencionabas, o en Canadá, o en España. Navarra, como todos sabéis, y afortunadamente es una comunidad próspera. En el previo a este encuentro, algunos compañeros me decían que Navarra, sí, Navarra gana en población, pero hay un desequilibrio territorial. Gana Pamplona y comarca, y algunos pueblos de Tierra Estella, como es el caso de mi comarca, perdemos población o perdíamos. Bueno, pues sí, es muy diferente la situación de Navarra de la de otras. Aquí se ha hablado de la conectividad, que es un tema recurrente, que se estudia, que se trata también, se aborda en el estudio. Yo tengo que deciros que en Navarra el 99,7% del territorio tiene conectividad. Esto es gracias al trabajo del actual Gobierno de Navarra, de la presidenta Chivite en concreto y de su equipo. Ella ha creado una consejería de cohesión territorial y una dirección general de despoblación, y entonces practicamos lo que llamamos la cogobernanza multinivel. Pero sí que quiero reivindicar desde aquí, como no podía ser de otra manera, el papel de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, afortunadamente, y hace mucho, ya no somos entidades menores, somos referentes políticos, y esto puede que implica cambios en la propia estructura de esta cogobernanza. El municipalismo tiene que tener una participación activa, tenemos que idear, implementar acciones y proyectos innovadores y, por qué no, disruptivos. Tenemos que construir una nueva ruralidad y eso ya es impensable sin ir de la mano de los ayuntamientos. Tenemos que tener un papel activo y protagonista en primera línea. Sí que quiero aprovechar, y voy terminando ya, esta intervención para destacar también y poner el valor del papel de la mujer en los municipios. Las mujeres somos clave en el desarrollo de los municipios, de los pueblos, somos clave en la pervivencia de estos pueblos. Entonces, esta nueva ruralidad, como no, tiene que tener una perspectiva de género. Y bueno, quiero decir también que, en contra de algunas voces que se han oído aquí, a los alcaldes y alcaldesas siempre nos dicen que tenemos una visión positiva de la realidad. Es cierto, pero también somos realistas. Entonces, sabemos que se avanza, como dices, Manuel, avanzamos a una velocidad menor de la que desearíamos, pero avanzamos. Esto es una carrera de fondo, esto es de largo recorrido, esto diría yo que es para toda la vida. Y termino como he empezado, agradeciendo la oportunidad de intervenir en este foro. Muchísimas gracias, alcaldesa. Vamos a darle la palabra ahora a un representante de la Red de Periodistas Rurales. Así que tiene la palabra el director del Diario de Teruel, Chema López Juderías. Gracias, Manuel, presidenta de la Comisión del Reto Demográfico. Gracias por recibirnos aquí en el Senado. Desde el pasado jueves por la tarde, docenas y docenas de periodistas han pasado por la pequeña localidad de Barracas, un pequeño pueblo de la provincia de Castellón, o por San Agustín, un todavía más pequeño pueblo de la provincia de Teruel.
Han estado y siguen estando allí para contar todo lo que está ocurriendo con el incendio que se declaró en Villanueva de Viver y que a estas horas ya ha arrasado miles de hectáreas en una zona de alto valor paisajístico. Han llegado periodistas de grandes medios nacionales e incluso corresponsales de medios extranjeros. Se han hecho multitud de conexiones en directo, extensos reportajes y se han dedicado horas y horas a informar del minuto a minuto del incendio, el primer gran fuego del año en España y que se ha declarado en pleno mes de marzo. Además de todos esos periodistas y esos grandes medios de comunicación con grandes audiencias, por Barracas, por San Agustín y por otros pueblos de la zona, han hecho jornadas maratonianas de trabajo periodistas de Teruel y Castellón, periodistas que trabajan en medios provinciales, pero también en pequeños medios comarcales o locales, que les han contado a sus lectores, a sus oyentes o a sus televidentes todo lo que estaba pasando. Conforme el fuego se apague, se dé por controlado y luego por extinguido, que ojalá sea lo más rápidamente posible, los profesionales de los grandes medios de comunicación volverán o ya han vuelto a sus redacciones y se ocuparán de otros asuntos que en ese momento serán mucho más importantes. Pero allí, en Barracas, en San Agustín o en Villanueva de Viver, seguirán los periodistas de los medios locales y provinciales. Informarán de los daños causados por el fuego, hablarán de la reconstrucción de las infraestructuras, muy importantes, también de la reforestación que se va a necesitar, contarán cómo han vivido los vecinos todo esto o cómo es el día a día de las personas más afectadas en una zona que tiene, como decía, un alto valor paisajístico, pero también que tiene el turismo como uno de sus grandes recursos. Y esto no lo digo como reproche a los medios que han estado y ya se han ido, sino como defensa de los medios de comunicación que van a seguir allí, los medios que están pegados a los territorios. Esto lo digo como defensa de los medios de comunicación cercanos, los que juegan un papel fundamental e importantísimo en el día a día de sus comunidades. Yo trabajo en un periódico, Diario de Teruel, que cubre una de las provincias más despobladas de toda España y además soy miembro de la Red de Periodistas Rurales, un colectivo de profesionales que trabajamos en equipo de forma desinteresada y que colaboramos para visibilizar el trabajo de cientos y cientos de medios de comunicación que cubrimos lo que nadie más cubre, las informaciones de la España más interior. Contamos la realidad de nuestras sociedades más allá de los grandes temas que, como en el caso del incendio de Castellón y Teruel, ocupa estos días las portadas de toda España. Quiero aquí en el Senado resaltar la importancia de estos medios de comunicación y visibilizar su labor. Hay un lema que todos conocemos que dice «ser pocos no resta derechos». Yo añado «ser pocos no resta el derecho a tener una información cercana y de calidad». Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chema López Juderías. Y vamos ahora a Extremadura. Tiene la palabra Juan Carlos Casco, que es el fundador de una empresa que lleva trabajando muchísimos años con grupos de acción local y también en consultoría Emprendedorex. Juan Carlos. Muchas gracias, Manuel, presidenta. Muchas gracias, asistentes. Es un placer estar aquí, en la Cámara Territorial. Aquí se encuentra uno como en casa. Gracias muy especialmente a Manuel, porque ha sabido poner el mundo rural en la agenda y también refrescarnos la mirada sobre el mundo rural y hacernos ver también nuevos mundos dentro del mundo rural que eran invisibles, ¿vale? Y un mensaje claro, creo que no es el momento de venir aquí a pedir, es el momento de venir a ofrecer, porque necesitamos un acuerdo entre el mundo rural y un encuentro entre el mundo rural y el mundo urbano. En el mundo rural se están haciendo muchas cosas asociadas a las actividades tradicionales del mundo rural, pero en el mundo rural estamos construyendo en este momento las necesidades energéticas que tiene este país. Tenemos el agua, que va a ser el tercer problema muy pronto. Tenemos los incendios, tenemos una crisis climática, tenemos grandes desafíos ecológicos, tenemos la revolución de la inteligencia artificial aquí. En el mundo rural también estamos desarrollando las tecnologías de la cuarta revolución industrial. O sea, somos interlocutores diferentes a la mirada del mundo rural tradicional. Y queremos este espacio de encuentro para coinventar aquí el futuro desde esta Cámara. Y queremos hacer ese mensaje extensible. Yo voy a ser muy breve y quiero que se queden con estas tres ideas. Una idea. La España rural no está vacía ni vaciada. La España rural está viva. Manuel Campos Vidal creo que nos ha ofrecido ese adjetivo de viva. La España rural está llena de las cosas importantes para vivir y tenemos que
tomar esa mirada y ese cambio de relato para hablar mejor de nosotros mismos, porque tenemos todos esos factores de progreso en nuestro territorio. Segundo lugar, estamos en la cuarta revolución industrial. Esto nos va a traer cambios, nos está trayendo cambios espectaculares. Desde el mundo rural, desde la provincia de Cáceres, desde la provincia de Badajoz, estamos poniendo en marcha en el mundo rural los laboratorios de la cuarta revolución industrial, con las tecnologías del blockchain, la realidad aumentada, el Big Data, la inteligencia artificial. La Cámara en Extremadura acaba de aprobar un decreto ley sobre inteligencia artificial. Todo eso se está construyendo en el mundo rural. Y muy importante, y en tercer lugar, y termino, estamos en un nuevo tiempo que nosotros llamamos virtuceno. Y ese nuevo tiempo nos va a convocar al mundo rural y urbano a un nuevo contrato social. Si queremos enfrentar esos grandes desafíos que tenemos por delante, esos desafíos climáticos, esos desafíos sociales, esos problemas que tenemos en este momento, vamos a tener que llegar a un gran acuerdo. Y este acuerdo ya no consiste en venir aquí a pedir. Ese acuerdo consiste en venir aquí y poner los problemas importantes de este país, distribuirnos las tareas y avanzar juntos. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a hablar con jóvenes emprendedores. Vamos a escuchar a jóvenes emprendedores ahora. Enrique Collada es un ingeniero de telecomunicaciones y joven emprendedor en la zona del Alto Tajo, en Castilla-La Mancha. Bueno, muchas gracias. Primero a Next Educación por la invitación y a todos los asistentes, porque es un honor hablar en esta Cámara. Y bueno, lo primero que diré es que es un orgullo tener un espacio como este. Precisamente en el análisis se habla de esa descoordinación entre las administraciones y hace falta que estemos todos en contacto. Y yo creo que lo primero que hablaré a lo mejor es justo de estas administraciones, ¿no? De cómo es necesario que escuchen y se adapten a las demandas del territorio, pero a sus realidades, a sus preocupaciones, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo algunas administraciones, como la Administración General del Estado, las que están menos pegadas al territorio, pues emiten normas, leyes o ponen en marcha convocatorias, inversiones que no se adaptan ni a las preocupaciones, ni a las demandas, ni a las capacidades que tiene el territorio. Y esto hace que las esperanzas se transformen en desconfianza, que la ilusión se transforme en desconcierto a veces, en frustración, ¿no? E incluso que lo que deberían ser facilidades a veces sean palos en las ruedas, ¿no? Por eso ese mensaje a las administraciones más altas de empatía y de escucha de las realidades. Si puedo decir algo bueno es que precisamente también se destaca en el informe que es que se habla más de los pueblos, se habla más del reto demográfico, ¿no? Pero también es importante cuál es el mensaje que se transmite. A lo mejor deberíamos dedicar menos tiempo a esas penurias que pasa el mundo rural y deberíamos hablar más de los recursos y de las oportunidades que tenemos. Porque hay muchísimos, y voy a enlazar esto con los jóvenes y con el emprendimiento. Tenemos un país que es líder en paro juvenil, tenemos un país con mucha precariedad también y, sin embargo, tenemos un montón de recursos sin utilizar, ¿no? En el informe se destaca, y esto yo lo veo en primera persona, como las entidades locales, para la hora de acceder a fondos como los europeos, lo que echan de menos es recursos humanos, es personal cualificado, es conocimiento, ¿no? Recursos técnicos. Y cómo no somos capaces de conectar estos recursos de los territorios con las universidades, con los emprendedores. No se puede aprovechar lo que no se conoce. Nunca será una oportunidad si no se conoce, ¿no? Por lo tanto, y en conclusión, el conseguir tener una Administración General del Estado que aquello que hace se adapte a las necesidades, a las preocupaciones y a las capacidades que hay en el territorio, el comunicar todos los recursos que tenemos, el comunicar esa parte positiva, todo lo que podemos llegar a ser, y el tener una mentalidad en el que no veamos ni nosotros los ciudadanos del mundo rural, del mundo urbano y sobre todo los dirigentes, las inversiones o los recursos que se gastan en el mundo rural como un gasto en futuros cementerios, el mantenimiento de futuros cementerios, ¿no? Y que sea más visto como una inversión en unos recursos que pueden ser oportunidades para un país que necesita más oportunidades, ¿no? Y que pueden generar riqueza. Así que, bueno, esos serían a lo mejor mis mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Vamos ahora a Galicia. Damos la
palabra Sofía Real. Ella es estudiante de Sociología en Madrid, pero conocedora del mundo rural y de una localidad pequeña. Adelante, Sofía. Muchas gracias, Manuel. Gracias, presidenta. Dentro de un año termino mi etapa universitaria aquí en Madrid y guardo la enorme ilusión de volver a Galicia, que es el lugar que me vio crecer. Pero no puedo negar que me surge la pregunta de con qué oportunidades me encontraré al llegar allí. Galicia es en estos momentos la comunidad de España con más núcleos de población sin habitantes, cerca de 3.000 según el Instituto Galego de Estadística. En 2021 se ha abandonado una aldea a la semana. Pero no es solo esto, tenemos más de la mitad de los núcleos de población de toda España. Esto hace referencia a lo que Sandra González, alcaldesa de mi municipio, Tomiño, llama la Galicia dispersa. Solo en mi ayuntamiento, de 106 kilómetros cuadrados, tenemos más de 550 kilómetros de caminos. Los costes de los servicios municipales, lógicamente, se multiplican, pero las dificultades a las que nos tenemos que enfrentar la juventud también. Si vuelvo, seguramente lo primero que me digan es eso de que sin coche no voy a ningún lado. Esto es una realidad y no un capricho. De ahí que en este estudio un 71% de los jóvenes muestren tener dificultades para desplazarse en el rural. El precio del transporte no refleja su carácter público y cada vez las líneas de frecuencia son menores. Celebramos la esperada llegada del AVE a Ourense, pero no desperdiciemos este impulso para vertebrar el resto del territorio con un tren de proximidad. Y es más, no demos la espalda a la conexión ferroviaria con el norte de Portugal. El resultado, creerme, sería extraordinario. Quiero volver a Galicia porque me apasiona pasear por el río Miño o por nuestros parajes naturales. Sin embargo, este deseo lo vivo con cierta prisa. Vemos como cada verano, y ya sin ser verano, como hemos comentado, se queman miles de hectáreas de nuestra más valiosa naturaleza. Vemos como lo que antes era altamente improbable está a punto de volverse cotidiano. Sabemos que no hay soluciones rápidas, pero una gestión responsable de los montes es ya una obligación. También somos la tierra de los 1000 ríos. El agua es hoy uno de nuestros mayores tesoros. Hablar de su cuidado es hablar de salud, de futuro, de vida. Esta es una cuestión ineludible que necesita un gran pacto, apostando por sistemas eficientes a pequeña escala, apostando por nuestras traídas de aguas que son el gran legado de nuestros abuelos. También me pregunto qué tipo de trabajo podremos encontrar, dónde. Como ya se ha dicho también, las oportunidades laborales son nuestro mayor lastre a la hora de asentarnos en el rural. Le sigue la vivienda. Entonces, el fantasma del éxodo juvenil vuelve a aparecer. Lo hace también de la mano de una ausencia de digitalización, de una mala conectividad a Internet, de una atención primaria completamente recortada y de una burocracia cabalgante que todo lo frena. No es poca cosa. Con todo, seguimos esforzándonos. Un 94% de nosotros hemos señalado la importancia de la formación. Nos gusta aprender para después emprender, para enriquecer nuestros pueblos, para estar en ellos con todas las potencialidades. Especialmente nosotras, hablo de las mujeres, cerca del 60% de los proyectos de emprendimiento gallegos lo lideran mujeres. Somos la columna vertebral del futuro del rural. Aunque ya con impaciencia e inconformismo, nunca hemos dejado de ser optimistas. Esperamos propuestas de calado que se materialicen en cada territorio bajo sus necesidades y no desde el centralismo de Madrid. No perdamos la oportunidad que tenemos ahora con la llegada de fondos europeos. Somos muchos los que tenemos esa ilusión de la que os hablaba al principio. Sabemos que el medio rural posee infinitas posibilidades. Cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. En su intervención, al igual que en la de Enrique Collada, había una referencia a algo que decimos en el estudio, la necesidad de formación. Sin formación no hay recuperación. Por esa razón y por esa voluntad de conexión con las universidades, con los centros en general de formación profesional, etc., hemos invitado al rector de la Universidad Isabel I de Burgos, zona también difícil en despoblación, Alberto Gómez Barahona, por sus trabajos continuamente en relación con el mundo de la despoblación. Rector, cuando quiera. Buenos días, muchas gracias, presidenta, presidente de Educación, senadores.
Yo voy a decir muy poquitas cosas porque creo que lo breve, si puede ser claro, puede contribuir a algo. Yo observo una cuestión que es inequívoca, que hay un esfuerzo real por parte de los entes públicos y unas inversiones importantes para superar este problema. Pero vemos también que a pesar de este esfuerzo que se ve en la mejora presupuestarias para las infraestructuras y servicios, en los planes de desarrollo rural que financia Europa y cofinancia las comunidades autónomas y el Estado, a pesar de esta realidad objetiva, hay otra realidad que también es inequívoca. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en las 2 últimas décadas el mundo rural ha perdido 360.000 habitantes. Luego, se han dicho muchas cosas aquí que las quiero conectar, dejo parte de lo que pensaba decir y primero vamos a una idea, voy a lanzar algunas ideas que creo que son importantes. Primero, la gente vive donde quiere y esto, aunque suena, es el principio de libertad de residencia. Luego, la primera cuestión que tenemos que hacer, pensar por qué vive el 80% de la población en el 20% del territorio. La segunda idea es que si queremos que las cosas cambien tenemos que hacer cosas diferentes y no todo se va a solucionar a base de ingreso, de gasto público, ¿no? Que además hay que atender otros sectores como la sanidad, la educación y muchísimos servicios públicos. Por lo tanto, vamos a introducir algunas cuestiones. Por ejemplo, complicidades, ¿no? Complicidades de ese 80% que vive en el 20% del territorio. ¿Por qué no fomentamos el apoyo a la segunda residencia, sobre todo de rehabilitación en el mundo rural? Mantengamos las casas, mantengamos los pueblos, mantengamos las piedras vivas, porque ese es un presupuesto necesario e ineludible. ¿Por qué no nos planteamos muy seriamente, creo que este es el elemento desde la perspectiva del gasto, pero de mucha mayor facilidad de gestión, ¿por qué no extendemos de una vez por todas la fiscalidad diferenciada o que a las entidades que se asientan en el medio rural para producir y generar riqueza las aplicamos los beneficios de entidades de economía social y esa fiscalidad diferenciada? Creo que son 2 elementos ineludibles. Pero después también hay algunas cuestiones políticas que también pueden tener implicación. Vemos que cuando los segundos residentes o los hijos de aquellos que se fueron, los que se han ido, cuando llegan las fiestas, se implican, ¿por qué no introducimos alguna modificación en nuestro régimen local para que también tengan representación esas personas que viven fuera pero tienen una vinculación de residencia? Esto hay que innovar, hay que hacer cosas distintas, pero es que es necesario. Y voy a hacer otro planteamiento que ya está inventado en el mundo y estoy en el sitio idóneo para hacerlo. Estoy en una cámara territorial. Saben ustedes que en Canadá, todas las leyes tienen un informe sectorial que podemos traducir como de óptica rural. Es decir, cuando voy a hacer esta ley, voy a pensar qué impacto o qué efectos tiene en el mundo rural que está desequilibrado. Por lo tanto, este informe, lo mismo que sus señorías que están en esta sala saben mucho, lleva una ley, lleva muchos informes, uno que sea también el impacto que tiene desde la óptica rural. Y después, como casi siempre decimos qué hacen los demás, pues la siguiente cuestión es ¿y qué hago yo personalmente y desde mi puesto institucional por este cambio? Bueno, pues nosotros, como somos una universidad, la Universidad Isabel I, somos una universidad digital, lo primero que hacemos es contribuir prestando un servicio de educación superior a que nadie sin salir de su pueblo pueda formarse, porque la realidad nos dice que el que se marcha no vuelve. Por lo tanto, esta realidad, los estudios de grado máster, pero sobre todo que el cambio científico nos está llevando a un proceso de formación continua, garantizar que llegue al medio rural y tener en cuenta a la hora de generar nuestros contenidos y su descarga el peso que tiene para en aquellos supuestos en el que no haya la cobertura necesaria se puede hacer. Y la siguiente razón, ¿qué hacemos también a mayores? Pues establecemos una política de ayudas, unas becas y unos descuentos para aquellos estudiantes que están en el mundo rural. Eso es lo que podemos hacer en concreto, por lo tanto, el esfuerzo debe ser público, el esfuerzo debe ser de nuevas iniciativas y el esfuerzo debe ser personal para decir qué hago yo para afrontar este problema. Muy humildes reflexiones, pero que con la suma, con otras muchas que se han dicho, podemos hacer algo por un tema que nos ocupa y que nos preocupa. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Y para concluir esta ronda de intervenciones de distintos, no solamente representaciones territoriales, sino también de posicionamiento en esta alianza a la que nos estamos
refiriendo, complicidad le llamaba ahora el rector, pero estamos hablando todos, yo creo, de lo mismo. Va a tomar la palabra Miriam Zaitegi. Ella es la directora del programa de España en la European Climate Foundation y está trabajando intensamente en distintos ámbitos del mundo rural español. Miriam, cuando quiera. Buenos días y gracias, presidenta, señorías, y por supuesto gracias a Nest Educación por la oportunidad de estar aquí hoy y acogernos y por los esfuerzos que hacéis por visibilizar las oportunidades que existen para la España despoblada en un marco de transición ecológica. La España despoblada tiene muchos nombres: España vacía, vaciada, España silenciada. Veo que más o menos hay un consenso en que ninguno de ellos, ¿no?, refleja la realidad, ¿verdad? Sin embargo, sí que sabemos, todos y todas las que estamos hoy aquí, que se refiere a esos territorios que entre las décadas de los 50 y los 80 fueron vaciándose, no solo de personas, también de inversiones, poco a poco, ¿verdad? Y que hoy pues, configura un país mayormente urbano. El 80% de la ciudadanía española habita en las ciudades que dependen también de ese mundo rural. Según el estudio que se presenta hoy aquí de Nest Educación, el desarrollo del mundo rural sigue siendo uno de los grandes retos de este país y necesita este reto concretarse en políticas específicas y concretas para este medio rural y para generar un modelo que más allá, para el medio rural, en políticas específicas para el medio rural y recursos para generar un modelo que más allá de lo ambiental atienda a lo humano, a lo social y a lo económico en un marco de emergencia climática que recordemos que también es la causa de que los incendios estén fuera de temporada y que por lo tanto es importante tener en cuenta la crisis climática en la que nos encontramos. El medio rural tiene una posición privilegiada para contribuir a esta nueva sociedad. Recursos, espacio, actividades muy enraizadas como la agricultura, la ganadería, el manejo forestal, que también se ha mencionado, así como una oportunidad extraordinaria para aprovechar el Pacto Verde Europeo y proponerse como un territorio fértil para este nuevo modelo económico y social. La fundación a la que represento hoy aquí nació en el 2008 con el objetivo de acompañar a la Unión Europea al camino hacia una economía respetuosa con el clima. 12 años después se aprobó este pacto que acabo de mencionar, que incluye esas políticas específicas. Esto debe, desde el compromiso que indudablemente, y aquí ya me dirijo a las señorías, tienen con los territorios despoblados, creo que es necesario ejemplificar un diálogo que tenga en cuenta a todas las especificidades de los territorios que ya se han mencionado, enriquecer el debate en torno a la visión de un futuro deseable de las zonas rurales, que también será un futuro deseable para las ciudades, que incluya a todos los actores implicados, hacer que todas las visiones territoriales, políticas, profesionales, activistas y ciudadanas sean escuchadas, asegurando que los beneficios de esta transición ecológica sean repartidos por todos estos territorios. Así que espero que se ejemplifiquen en cámaras como este diálogo, que se apoyen las políticas del Pacto Verde Europeo y de la transición ecológica, que ofrecen grandes oportunidades para estos territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por su intervención. Y ahora, para concluir, con permiso de la presidenta, ella clausurará el acto, pero vamos a escuchar antes a doña Teresa Rivera, que es la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico. Ella nos acompañó en la primera edición, en la presentación de la primera edición del estudio. Hoy lo quería hacer, pero al tener que desplazarse por razones europeas que todos entendemos, nos ha enviado su mensaje grabado. Adelante. Buenos días, buenas tardes ya y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de participar en este foro que una vez más, con esa perspectiva positiva, constructiva, desde la cátedra Nest Education, desde el trabajo de todos los que a pie de obra estáis impulsando una recuperación, una toma de conciencia y una actividad enormemente positiva en el entorno de la España despoblada, venís actuando desde hace mucho tiempo. La foto de hoy probablemente tiene muy poco que ver con esa foto de 2019 que nos llenó las retinas, que nos hizo ver hasta qué punto había una muy buena parte de la población de nuestro país que sentía que merecía un futuro diferente, un presente diferente, mucho más implicado, mucho más comprometido con los servicios, con la calidad de vida, mucho más visible en cada una de las grandes decisiones que como sociedad tomamos. Es algo que ha cambiado afortunadamente para bien, requiere esa lluvia
fina que cada día nos permita seguir construyendo, revertir esa tendencia a la despoblación, asegurar calidad de vida, servicios, conectividad, vivienda, tantas y tantas otras cosas que permitan hacer surgir esa voluntad de innovación, de mejora, de hacer realidad los sueños cada vez más diferentes, cada vez más ricos de todos los habitantes de una muy buena parte de nuestro territorio. Creo que las cosas están cambiando. La imagen de hoy no se corresponde con aquella de 2019 porque esa inyección de vida, de energía, se ha trasladado a muchos aspectos del día a día. Obviamente, este es un camino que tiene todavía un recorrido muy largo y que no cambiará radicalmente la realidad, pero sí una muy buena parte de ella para garantizar servicios, calidad de vida, respeto, visibilidad y oportunidades diferentes en todo el territorio. Pensemos, por ejemplo, en ese cambio tan importante en la senda de despoblación. Observamos que desde 2018 hasta finales de 2022, por primera vez, ha crecido el número de habitantes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Alrededor de 220.000 personas se han mudado de áreas metropolitanas a entornos rurales y una muy buena parte de estas personas son mujeres y mujeres jóvenes. Jóvenes que reconectan con esa España rural, que tienen curiosidad, ganas y que van intentando identificar qué oportunidades laborales y de vida les pueden ofrecer, lejos de grandes zonas urbanas, metropolitanas, donde en muchas ocasiones se trasladaron sus padres, sus abuelos. Creo que este es un elemento sumamente interesante que explica que hay un interés, un apetito distinto y debemos consolidarlo, debemos favorecerlo porque nos ofrece una imagen mucho más equilibrada. Hay una segunda dimensión que también gana peso con total claridad. Hemos querido dedicar recursos, políticas, medidas que nos permitan concentrar la atención en aspectos vinculados en poblaciones de pequeño tamaño. Lo hemos hecho con algunos programas clave del plan de recuperación, de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, como puede ser el hecho de que por primera vez los programas de desarrollo urbano sostenible tengan una vía específica dedicada a municipios de menos de 5.000 habitantes, que ha roto cualquier expectativa de éxito por arriba. La demanda nos ha desbordado. Trabajamos intensamente para poder acompañar tanto apetito, tantas ganas de invertir en un modelo energético sostenible también en los pequeños municipios, con proyectos innovadores desde la Secretaría General de Reto que nos permiten testar, buscar, ensayar algunas de las propuestas de innovación social, de innovación más interesantes, donde de nuevo las mujeres jóvenes tienden a ser protagonistas. Pero junto a estos programas de conectividad, de ensayo en vivienda, en empleo, de ensayo en tantas y tantas otras cosas que muchas veces tienen un arraigo fuerte desde el punto de vista cultural y de conectividad cultural con otros territorios, hemos podido observar cómo hay una tercera dimensión clave y es la consolidación institucional de esa visión. De nuevo, queda mucho recorrido por hacer, pero aparece una clara tendencia al asentamiento desde el punto de vista presupuestario. Esas 130 medidas de reto demográfico que aparecen consolidadas en nuestro presupuesto y que irán creciendo en cada una de las dimensiones del tiempo que nos queda por venir. En esa demanda de una presencia clave en la valoración de los proyectos, de los programas, en esa vocación de contar con la respuesta institucional a nivel de la Administración General del Estado, pero también en el debate con el resto de las administraciones, la sociedad civil o, por qué no, el poder contar con aquellos expertos académicos o dinamizadores sociales que entienden, conocen bien de qué estamos hablando y cómo y por qué podemos innovar y facilitar una aproximación diferente, porque no se trata de realidades estancas ni realidades estables, son realidades dinámicas a las que hay que prestar particular atención. Hay una cuarta dimensión que también me gustaría subrayar, que creo que es capital, y es esa voluntad de traspasar nuestras fronteras, de buscar una conexión directa con la calidad de vida, con la calidad democrática, pero también con esa presencia en el debate europeo que muchas veces ha quedado arrinconada en cuestiones vinculadas a la política agraria común, en cuestiones vinculadas a fondos estructurales, algo a lo que todavía le falta el alma de nuestros pueblos, el alma de nuestra vocación democrática, la consolidación de nuestras instituciones. Como decía antes, la realidad de hoy tiene poco que ver
con la realidad hace 4 años, sabiendo, como sabemos, que tenemos muchos debates abiertos, debates propios de cómo organizamos una ordenación del territorio pensada en las personas, de cómo integramos muchas de las cuestiones que nos desafían hoy y que requieren una participación, no solamente en los términos en los que se plantean los debates, también en el acercamiento a los beneficios que eso acaba generando para el conjunto del país, pero que debe tener una prioridad, una atención especial en los territorios menos poblados. Nos queda, como digo, mucho de lo que seguir hablando, mucho en lo que seguir actuando, pero la realidad de hoy es una realidad que no queda aparcada en un momento, en una foto fija, sino que es dinámica, creativa, innovadora y con ganas de construir un futuro en común. Pues muchas gracias por su intervención a doña Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y pasamos ya a la conclusión de la clausura del acto. Señora presidenta. Pues muchísimas gracias, Manuel, por esta jornada, esta interesante jornada. Gracias a todos los intervinientes, a todos los comparecientes, y espero que las conclusiones que se saquen de este tercer estudio nos sirvan a todos, a las instituciones y a la sociedad en general, para seguir avanzando en esta apasionante lucha contra la despoblación. Y como decimos en esta casa, señorías, se levanta la sesión. Buenos días. Muchas gracias.